Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. ¿Cómo estás? Seguramente nos estás escuchando ya sea en la mañana, estás manejando o mientras estás lavando tus trastes o no sé, algún pendiente que estás haciendo en tu día a día. Y te agradezco mucho que te estés tomando este momento para aprender más de las emociones, aprender más, pues en general de psicología y de la salud mental, que al final es nuestro propósito. Así que me da mucho gusto que estés aquí escuchándonos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nosotros vivimos en algún punto, en algún proceso de nuestra etapa de vida, y es la adolescencia. Yo sé que tal vez tú digas, oye, pero yo ya tengo 35 años, ya a mí qué me estás contando de esto, pero estoy segura que tienes algún familiar, algún amigo y quizá incluso algún hijo o hija que no sabes muy bien si está pasando por algo malo o es solamente una cuestión de una etapa de su cambio, eh, pues de su crecimiento más bien. Y para ello está conmigo mi colega Isai Nevares. Isai, primero me da mucho gusto tenerte aquí y me encantaría que te pudieras presentar con la audiencia, que les pudieras platicar un poquito de ti. Muchas gracias. Sí, gracias Luis por la invitación. Yo soy el psicólogo Isaí Nevares, tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica y precisamente en mi consulta tiendo a atender pues adolescentes, que es el tema que vamos a estar checando el día de hoy. Perfecto. Oye, Isai, pues primero, gracias por este tiempo. Para las personas que nos escuchan, justo decía, la verdad es que tal vez estamos como en otra etapa de vida, pero todos pasamos por la Ujú. adolescencia, ¿no? O sea, todos pasamos y muchas veces estamos como en una cuestión de, o sea, yo en la adolescencia era bien portado, o sea, yo hacía bien, yo no tenía dudas, Ujú. pero la realidad es que es completamente diferente, ¿no crees? Y sobre eso, pues antes de iniciar, primero me gustaría pues una pregunta rompehielos. Y aprovechando el tema de la adolescencia, quisiera saber si hay alguna película, serie, o algún formato en el que tú creas que está bien representado la adolescencia. O sea, bien hablando de sano, ¿eh? ¿Hay alguna que consideres por ahí? Estaba pensando, no es tan nueva la serie, Malcolm el del medio. Ah, sí. Llega un momento en que empieza la serie y Malcolm es niño, pero llega la adolescencia. Y ahí está muy bien representada la adolescencia de él y de sus hermanos, ¿no? Cuando le empiezan a llamar la atención las relaciones románticas, acercarse a las chicas, ¿no? Toda esta parte de la interacción social, hacer nuevos amigos cuando cambian de escuela. Creo que ahí está muy, muy bien representada todo el reto como a la autoridad, que es típico de la adolescencia, ¿no? Porque tienes razón, Liz, nosotros nos pensamos como adolescentes bien portados y ninguno fue adolescente bien portado, Sí. porque no es una época para eso. Pero piensa en esa serie y ahí está, ¿no? Todas las veces que Malcolm y sus hermanos retan a la mamá sobre todo, pues es la rebeldía típica de la adolescencia. Eso pensando en la adolescencia un poco más, pues normal de alguna manera. Porque si hay otro tipo, por ejemplo, pensando en películas, pero eso ya no es una adolescencia normal, es la película de El Hijo, está en Amazon Prime, y es un adolescente deprimido. También muy, muy, muy buena película. Si quieren ver cómo se ve un adolescente deprimido, pueden checar esa película. Fíjate que ahorita pensando en la de Malcolm, yo soy súper fan de Malcolm, ¿no? Entonces, entiendo que es más bien esa serie como una representación de cómo se vería en la adolescencia, ¿no? En estos cambios. Hay un capítulo que recuerdo en el que le empieza a dar tutorías Ujú. a una chica, ¿no? Y de repente es como de, se besan, ¿no? Ujú, ujú. Y el papá no los deja, ¿no? Entonces van al parque o algo así. Entonces el papá va y le grita y le dice, no, tú no tienes que estar aquí al adolescente, ¿no? Ajá. Y él se queda así como de, no, y así, incluso pasan escenas así desde arriba, ¿no? Ujú. Tirado ahí. Y me da mucha risa porque al final a veces creo que se puede vivir así la adolescencia, como esas emociones de, es que yo la amo, yo quiero estar ahí, ¿no? Es el amor de mi vida, ¿no? Y eso además se pueden experimentar esas emociones un poquito más fuertes, por así decirlo. Y aquí justo con el tema que queremos enfocarnos es un poco al tema de la depresión, ¿no? Y por eso estamos haciendo este episodio, porque al final muchas personas tal vez pueden tener dudas de, oye, ¿es depresión, es tristeza o es solamente un cambio natural de la edad que tiene? Que creo que muchas veces nos enfocamos en que es un cambio. Está pasando por la adolescencia, ya se le pasará y dejamos de lado muchas situaciones, ¿no crees? Sí, ahorita también que estabas hablando de este capítulo de Malcolm,
Claro, las emociones son al 100 porque el primer amor, ¿no? O sea, no hay punto de referencia, ¿no? Porque uno ya cuando crece, madura, piensa las cosas de otra manera, pero la primera vez que uno se enamora, pues, ¿qué tienes de experiencia previa? Nada, absolutamente nada. Entonces, claro, te fijas en la persona, ya te ves como con hijos y 3 perros labradores, ¿no? Y pues no, la Claro. verdad, la vida se encarga de uno de ubicarlo y está bien, es periodo de aprendizaje. Pero justamente, hay que distinguir muy bien lo que sería, lo que se esperaría una adolescencia normal, que sí tiene sus partes difíciles, la rebeldía, ¿no? Con un adolescente deprimido. Un adolescente deprimido sí ya es ahora sí que harina de otro costal y requiere, pues, otro tipo de ayuda, de abordaje. No sé si has visto ese tiktoker que va y hace preguntas de Malcolm, y Y no, dice no lo he visto. bueno, es como de, a ver, en el capítulo tal, ¿no? Yo sería esa persona que ganaría ese concurso, porque es como, sí, sí, dijo esto y esto, ¿no? Bueno, hay un capítulo en el que Reese, sale por primera vez con una chica y está súper emocionado. Ujú. Y entonces, está con la mamá, cállense todos, ya viene, ¿no? Abre la puerta y es un cerdito y le hacen burla, ¿no? Y entonces cae y está llorando, no se está levantando, ¿no? Está muy triste. Entonces, lo traigo aquí justo porque, ¿cuáles serían como esos síntomas que nosotros podríamos detectar o esas señales que podemos detectar en los adolescentes? Porque, por ejemplo, en esa situación, yo podría decir, pues está triste porque pasó esta situación, pero es normal, Claro. ¿no? ¿Cuáles serían? Agarrando a Riz de ejemplo, ¿no? Si es solo que está reaccionando de esa manera, pues porque le pasó y es muy doloroso, sí podemos pensar, claro, está triste porque le jugaron una broma súper fea y súper dolorosa. Eso se entiende. Entonces, lo distintivo es de un adolescente deprimido, por ejemplo, es que pasa días, semanas así, o triste o irritado, ¿no? Muy enojado, ¿no? Porque momentos de tristeza, pues tenemos todos. Y en la adolescencia también luego están tristes y no saben ni por qué. Y está bien, ¿no? Es normal. Pero si van pasando más bien periodos largos, entendiendo periodos largos por días, semanas de enojo o de estar muy irritados, esa es una primera señal. Pero como bien dice el dicho, una golondrina no hace verano. Entonces tiene que haber otro tipo de manifestaciones, como cuáles, que se aísle. Eso también, que se aísle, que lo que caracteriza la depresión es que, el interés por el mundo de afuera, por la vida, queda muy socavado en realidad. Entonces, si vemos que es un adolescente que se aísla mucho, que ya no tiene ganas de salir con los amigos, que ya no tiene ganas de ir a la escuela, que ya como que le dan igual las cosas, es otro punto que podemos tomar en cuenta. Y hay aparte ya otras manifestaciones, ¿no? Le cuesta trabajo dormir, duerme de más, tiene problemas de concentración, come de más, deja de comer. Si se van sumando todo eso, sí podemos ir pensando que puede ser un adolescente deprimido. Y ya en casos de una depresión pues más grave, que se ponga en riesgo o que atente contra su vida o se llegue a agredir. Suena como, o sea, cuando lo escuchamos, nosotros podemos decir, claro, es muy claro, ¿no? Entre comillas, las señales, porque si veo que ya se está, aislando, pues ya es un punto, ¿no? Ujú. Pero pienso así como tratando de recordar un poco hacia atrás mi adolescencia. Recuerdo que tenía una compañera que de repente ya no contestaba tanto sus mensajes, o sea, nos escribíamos y ya casi no contestaba, o no quería salir, o no esto, siempre era como mi mamá no me deja, ¿no? Y, recuerdo que, bueno, así como cuando teníamos poca interacción, nos contaba que, le gustaba mucho pasar tiempo sola y estar en la computadora, o sea, como que su pasión era mucho estar en la computadora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si un papá o una mamá escucha o ve esta historia de, pero pues que no salga está bien, ¿no? Porque incluso puede pensar en un contexto difícil como de, híjole, es que se puede perder, le puede pasar algo, ¿no? X o Y. Y entonces algunos papás pueden decir, está bien que no salga, ¿no? No está bien que no salga y que esté bien portado en su cuarto sin hacer nada, pues el total no le hace daño a nadie. Entonces, pensando en esa situación, ¿qué tan fácil o difícil puede ser justo detectarlo? Porque, o sea, racionalmente yo lo escucho y digo, por supuesto, hay una diferencia, pero ya en la vida, en un caso como este que te pongo, creo que es una línea muy delgada y ahí, ¿cómo la podemos diferenciar? Yo creo que una cosa también es ir pensando el tipo de adolescente que tenemos en casa, porque también es cierto que hay adolescentes que son más reservados,
más tímidos y que nunca van a ser el alma de la fiesta. Nunca, nunca van a ser los populares y nunca van a tener 50 amigos. Está bien, ¿no? Y que a veces prefieren actividades quizás un poquito más solitarias, ¿no? A lo mejor sí se quedan más, no sé, un videojuego en la computadora, qué sé yo. Pero aquí el punto es como el aislamiento absoluto, porque incluso las personas introvertidas sí tienen uno o dos amigos. Tienen uno o dos amigos con los que a veces, ok, a ver, a lo mejor no se ven mucho que digamos en persona, pero pues hablan por teléfono, se conectan con los videojuegos. Ay, estoy jugando Minecraft con fulanito de tal, Ujú, ¿no? ujú. O sea, por muy, muy introvertido que sea un adolescente, siempre tiene uno o dos amiguitos. Entonces, si es un adolescente que no tiene de plano ninguno, ningún amigo, hay que ponerle atención a eso, porque por muy introvertido que uno sea, pues no es lo esperable. Y también creo que aquí empezamos a tocar ese tema también de los papás, ¿no? Que creo que a veces tienen como un marco de referencia de cómo debería de ser su adolescente. Ujú. Por ejemplo, mi adolescente, mi hijo, mi hija, pues se porta tan bien y no hace nunca nada y se porta bien, y entonces para mí está bien porque aparentemente no me genera, entre comillas, un problema, ¿no? Y otros que esperan como, yo quiero que sea superdeportista, Ujú. yo quiero que, justo sea el popular, que esté en cuadro de honor, ¿no? Y entonces también creo que ahí se generan muchas expectativas hacia los mismos hijos o hijas, ¿no? De adolescentes, porque entonces es cumplir con ese rol y además todo lo que en sí lleva la adolescencia, ¿no crees? Sí, fíjate que muchas veces también estaba pensando que en psicoanálisis se habla del duelo de la adolescencia. Y una es esa, por ejemplo, que el adolescente se da cuenta que sus padres, pues, no son los padres idealizados de la infancia, pero los papás también se están dando cuenta que su hijo, pues, no es el hijo idealizado, el niño chiquito de la infancia. Entonces, también es un duelo para los papás darse cuenta, pues, que su hijo es como es, ¿no? Y que habrá que hacer ese duelo, porque si uno espera a lo mejor el hijo superdeportista o la hija superdeportista, y a lo mejor el chico o la chica no lo es. A lo mejor es más de, no sé, leer libros, ¿no? Programar en la computadora, jugar videojuegos. Y los papás entonces tendrán que aceptar que ese es su hijo, ¿no? Que ese es su hijo. Eso creo que es lo que le ayuda mucho a los adolescentes, sentir que son aceptados, porque ya de por sí la adolescencia es un periodo bien difícil y luego chútate encima las expectativas de los papás y sentir que uno no las cumple. Eso sí es un caldo de cultivo para que uno se sienta deprimido. Claro, ¿no? Porque sí pienso que son muchas cosas y muchos cambios al mismo tiempo. Desde poder entender, no lo había visto así, pero este duelo de, pues, de ser un niño y de jugar y de tener tus juguetes y que te guste, hacer tonterías, ¿no? A decir, no, ya veo que mis compañeros si hago algo tonto, entre comillas, se burlan, ¿no? Y entonces esos cambios más los de tus papás y todo esto, pues genera mucho malestar emocional tal vez, ¿no? Y ahora, creo que es claro, escuchar esto de cuando está deprimido, ¿no? Aislamiento, tristeza, ya no sale con amigos, pero hablaste hace rato también de que puede haber mucha irritabilidad. Ujú. ¿Cómo sería un adolescente que está pasando por depresión, pero a través de la irritabilidad? Que, pues, casi, casi no le puedes decir: "Levanta el plato de la mesa", porque se encienden. Que hay veces que sí, e incluso en adolescentes normales a veces pasa. Por eso que están enojados todo el tiempo, ¿no? O sea, que de verdad no puedes ni conversar una vez con ellos, ni los buenos días, ni las buenas noches, ni cómo te fue en la escuela, porque se encienden. Esa es una señal. De hecho, es más probable encontrar en adolescentes deprimidos que estén enojados a que estén tristes. Okey, ese es un dato que sí no ubicaba. Sí, sí, sí. En adultos deprimidos sí suelen estar que lloran, te ponen tristes, pero adolescentes están de un humor de perros, de verdad, Ujú. que ni ellos se aguantan y pueden confundirse con, pues es la adolescencia, pues está irritable. Pero aquí la clave precisamente sería el tiempo. O sea, no es lo mismo un ratito, un día que estén irritables, a que pasen semanas así. Pasar semanas enojado, eso no es parte de la adolescencia normal. Y, no, de hecho, no lo había pensado que el enojo era como el más común. Y pienso también en esos papás que, estás enojado y no levantaste tu plato, y entonces te reclamo, y se vuelve, creo que también un ciclo en el que parece y llegan los papás, ¿no? De, es que solamente peleamos, solamente si le digo algo, se enoja, me contesta, yo le digo, nos decimos, y creo que ahí se puede hacer un ciclo
pues, muy vicioso, ¿no? En el que no hay comunicación, no hay como ese te escucho, a Ujú, ver, ¿no? ujú. Y la siguiente es, incluso, no sé, tal vez para un papá, o sea, yo no soy mamá ni nada, pero Mm. yo me imagino que tiene esas dudas, ¿no? Que, ¿cómo puedo detectar? O sea, si es solamente una cuestión de tiempo, más de 2 semanas, 3 semanas, y con eso ya sé que tal vez hay que llamar, como hacer algo en ese sentido. Sí, si nos vamos a criterios así de cómo darnos cuenta, sería una semana. Una semana, pero que esté irritado el adolescente, esté muy enojado, una semana de aislamiento, de que no coma bien, de que no duerma bien, de que no se concentre, de que no salga con los amigos. Si nos vamos muy estrictos, sería entonces un tiempo de una semana al menos. Oye, y ahora, pensemos en estas cuestiones de generacionales, Ujú. ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, pues, y específicamente en mi contexto y en mi historia, era mucho de tener que obedecer a mi mamá. Ujú. Mi mamá me decía, incluso hasta con la mirada, ¿no? Era como, yo no me podía mover porque, o sea, miraba y era como de, ni lo pienses, ¿no? Y era como, no, no, mamá, ¿no? Entonces, esa fue mi adolescencia. Pero sé que todos hemos pasado por diferentes historias y además contextos. Ahora, pensando en un contexto actual en el que las redes sociales son, pues, prácticamente ya las generación Z, las generaciones más jóvenes que nosotros, ya son 100% digitales, nativos, ¿no? Entonces, hay mucha influencia en redes sociales, de lo que yo puedo ver, de lo que yo digo. Y aquí, ¿cómo ese cambio cultural o esa influencia, pues, tal cual en los adolescentes impacta, ¿no? Porque creo que está llena de muchas expectativas también para ellos, ¿no crees? En redes sociales, por ejemplo, si uno se mete, todos tienen vidas perfectas. Sí. Casi todos tienen vidas perfectas, porque es lo que uno muestra en redes sociales. No es algo realista, ¿no? Porque esas mismas personas que publican, las cosas perfectas, pues tienen más broncas que luego que cualquiera de nosotros, en realidad. Entonces, sí es bien difícil porque están estos adolescentes, pues, más en contacto con redes sociales y nuevamente se pueden comparar muchísimo, mucho, 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 mucho. Entonces, hay que acompañarlos, hay que acompañarlos porque de comparación en comparación en comparación, pues uno se puede sentir menos, ¿no? Claro, pues es que mis amigos, qué bien la pasan, qué bien salen, todas estas personas que tienen vidas como súper exitosas. Y luego para los adultos les pasa así, con mayor razón, pues los adolescentes, ¿no? Entonces es algo como bien, bien complejo. Y otra cosa que estaba pensando respecto al uso de redes sociales, había leído un artículo ya hace un tiempo en donde hablaba que el uso de redes sociales lo que llega a hacer es que pues inhibe ciertas habilidades sociales. Porque si nos vamos a generaciones de nuestros papás o incluso de nuestros abuelos, si tú querías hablar algo con alguien, era en persona. Tú Mm. tenías una bronca con alguien, era cara a cara. Si tú querías romper con el novio o la novia, Era duelo a muerte. era algo la No es muerte. cierto. Era el viejo este. Ajá, ajá. O sea, como sea, tenías que lidiar con eso cara a cara. Y ahorita hay gente que termina sus relaciones por WhatsApp, ¿no? Entonces, sí creo que el uso de redes sociales, o sea, no las quiero satanizar porque ayudan para muchísimas cosas, pero hay que saber cómo utilizarlas porque hasta inhiben habilidades sociales, o sea, tratar de leer el lenguaje corporal de la otra persona, el rostro de la otra persona, el tono de la otra persona. Yo, ¿cómo le voy a decir a fulanito, a fulanita de tal que ya no quiero andar con él o con ella? ¿No? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo voy a responder? Todo ese tipo de experiencia social se pierde cuando agarra WhatsApp y corta a la persona así por mensaje. Sí, sí, sí he escuchado acerca de eso, y ahí, yo tengo un punto en el que pienso que sí hay cambios, pero justo también pienso que es porque son nuevas generaciones y están construyendo nuevos formatos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí estoy acostumbrada a cuando salgo con mis amigos, o sea, vernos, ¿no? Y de preferencia no utilizar el teléfono, ¿no? Porque me gusta la interacción, me gusta estar, uno a uno. Pero también entiendo que los adolescentes, tal vez, el que estén juntos nada más en el mismo espacio, pero, en digital, incluso, oye, ¿ya viste este meme y te lo paso? Pues puede ser su nueva forma de interactuar, ¿no? Ahora, creo que aquí más bien sería como esta cuestión de yo como papá o como mamá digo, bueno, a ver, sí que esté en redes, sí que esté, ¿no?, consumiendo, pero también pienso, pero
hasta dónde, sí es libre y yo no superviso, y hasta dónde sí tengo que supervisar. Porque incluso pienso en esta serie de adolescencia, no sé si ya la viste, que nos lleva mucho a ese cuestionamiento de, bueno, yo como papá o como mamá, no quiero, estar todo el tiempo ahí sobre de él, ¿no? Porque también tiene que explorarse, tiene que identificar, bueno, quién soy, qué quiero, ¿no? Pero tampoco, por otro lado, quiero dejarlo, Ujú. pues, de lado y, pues, a ver cómo le haces, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto medio? Porque creo que es difícil también para los papás, ¿no? Y me imagino que para los adolescentes también, ¿no? Sí, sí es bien complicado, porque es entre, respetar su privacidad, pero tampoco dejarlos allá a su suerte. Ujú, Yo lo que voy pensando es, ahorita me acordaba de la serie de adolescencia, y creo que en los capítulos lo que mencionan es de: "Ay, pues no nos daba problemas, solo estaba solo en su habitación, en la computadora". Pero claro, las cosas que uno puede hacer en la computadora. ujú, Uno puede hacer muchísimas y sin salir de casa, de su cuarto. Yo lo que creo, lo que llego a recomendar es que tratar de abrir el canal de comunicación con los adolescentes. O sea, no hay que esperarnos a que sean adolescentes. Desde niños, desde niños hablar con ellos, desde niños acercarnos para que cuando sean adolescentes ya tengamos como ese camino, pues recorrido. Entonces, es más fácil así. También lo que yo llego a comentar con los papás es hay que tratar de que la primera fuente de información sea el adolescente. Si ustedes tienen duda de cómo está su hijo o su hija, pregúntenle directo al chico o a la chica. Es mejor eso que espiar su teléfono, espiar redes sociales. Pregúntenle directamente. Siempre, siempre, siempre eso va a ser mejor, ¿no? Así van a saber en qué están haciendo, qué amigos tienen, qué pasatiempos tienen. Entonces, la recomendación primero es abrir el canal de la comunicación desde la infancia, que sean los adolescentes la primera fuente de información, y ahí ustedes se van a dar cuenta en qué están. Y si están con sus amigos, con sus pasatiempos, pues ya no va a ser tan necesario estar como 24/7 sobre ellos. Ellos ganan privacidad y ustedes ganan tranquilidad. y este punto que dices me parece importante porque justo yo acabo de tomar un breve curso, de UNICEF acerca de la adolescencia y de las infancias. Y hablan, primero me di cuenta que la adolescencia y las infancias son una población muy vulnerable, sumamente vulnerable y casi no se habla de eso. Y lo segundo, hablan acerca de este concepto de autonomía, progresiva, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es irles dando ese poder de decisión también poco a poco, porque aquí ya no se trata, de que digas: "Porque soy tu mamá, porque así son las cosas", ¿no? Sin porque además lo único que estás mandándole de mensaje es: "El mundo es así y nadie no se va a poder cambiar". Y entonces, habla mucho de empezar a preguntarle a tu hijo o a tu hija, em, oye, platícame de tu día, ¿no? ¿Cómo estuvo tu día? Ah, pues estuvo así, así, sin tratar de juzgar, porque a veces como papás es como, cómo que otra vez, te juntaste con fulanito si ya te había dicho que no, ¿no? Y es típico, ¿no? Entonces, tratemos un poquito de escucharlos y de darles esta autonomía. Y referente a este programa de, bueno, a esta serie de adolescencia, es que sí, ¿no? A veces vemos esta imagen del adolescente bien portado y no hacemos nada. Y creo que ahí también está un poquito esa, tal vez esa responsabilidad o esa colaboración de los papás de decir, bueno, a ver, interesarte un poco más por tu hijo. Creo que eso lo engloba, ¿no? Sí, es que cuando son adolescentes demasiado, demasiado bien portados, demasiado como hiperadaptados, también hay que poner atención a eso, porque no se esperaría, ni siquiera de los adolescentes más tranquilos. Lo que a veces pasa en muchas familias es que como es un adolescente como como niño bien portado y no da bronca, pues es cómodo para toda la familia. Pues sí, se entiende, ¿no? Porque, pues, no dan lata, no tienes que repetir las cosas 3 millones de veces, no llegan tarde, pero hay que empezar entonces a acercarse a ese adolescente, porque muchas veces lo que ha llegado a pasar, y he visto casos así, de adolescentes que parecen como hiperadaptados, y sucede algo, ¿no? Por ejemplo, pues no se quedó en la universidad. ¿No? No pudo aprobar el examen, no se quedó, o la rompió, terminó la relación con el novio, con la novia, y entonces se deprimen, y se deprimen de verdad, depresiones muy fuertes, muy severas, y los papás y la familia
pero si estaban bien, ¿pero qué pasó? Esa depresión no es de ahorita, ya tenía cosas el adolescente de antes, lo que pasa es que no se notaba. Entonces, si tienen adolescentes en casa demasiado bien portados, hay que acercarse a esos adolescentes, hay que hablar con ellos. Sí, porque ahorita me vienen a la cabeza estas imágenes de adolescentes que tienen incluso ansiedad. O sea, una ansiedad muy fuerte por no sacar un 10 o por Ujú, no estar en cuadro de honor. ujú. Y es como de, espera, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pero hay tanta presión académica, escolar, de redes sociales, que, que continúan como en este loop de tengo que hacerle bien las cosas, ¿no? Es bien difícil porque lamentablemente esa sobreexigencia, y hablo de sobreexigencia, porque no tiene nada de malo, pues sí pedirle al adolescente que sea responsable, está bien, ¿no? Tenemos que encaminarlos a la adultez, no hay ningún problema en eso. Pero la sobreexigencia de hoy luego se convierte en la depresión o la ansiedad del mañana, Ujú, ¿no? ujú. Lamentablemente. Entonces yo soy de la idea de que hay que ser más flexibles. Incluso hasta cuando reprueban materias, ¿no? O sea, no es el fin del mundo si reprueban materias. Cuando uno busca chamba, no en su CV pone que reprobó matemáticas 3, Sí, ¿no? no, no. Entonces, hasta cuando reprueban materias, hay que ser flexibles, de verdad, eso les puede ayudar mucho. Sí, creo que ser empáticos, ¿no? A ver, piensa un poquito tú de cuando eras como adolescente. Y sé que mucha de tu justificación va a ser como de yo no era así, o a mí me exigían, o estos discursos de mi papá a mí sí nos ponía unos guamazos porque para que aprendiéramos, ¿no? Bueno, pues eso ya comparar esa historia con la de tu hijo o hija no tiene, no es lo mismo, ¿no? Primero. Y segundo, trata de ser más empático en ese sentido. Está pasando por muchos cambios emocionales, está pasando por dudas. Y si además tú no te acercas porque crees que está bien o porque, pues, ¿para qué, no? Ujú. Pues se va haciendo como un loop de una y otra vez, ¿no? Y además, también lo traigo mucho aquí a la conversación, porque también pueden ser adultos que crecen con mucha ansiedad, ¿no? O sea, es que yo tengo que ser el mejor y cuando se enfrentan a la vida, pues la vida que es medio cañona, es como, ¿cómo que no conseguí mi trabajo soñado? ¿Cómo que no conseguí esto, no? O si lo consigues, porque creo que además la ansiedad es muy funcional, entre comillas, para este sistema, es como nunca poder estar, bien, ¿no? Porque estás constantemente en un loop de no soy suficiente, tengo que hacer más y más, ¿no? Sí, en ese sentido, eh, pues la realidad a todos nos llega, ¿no? Entonces, vamos a pensar en un adolescente, por ejemplo, que siempre le han exigido los dieces. Y a lo mejor tiene la excelencia académica, a lo mejor está en el cuadro de honor, a lo mejor no paran de felicitarlo a los maestros, de las diplomas, y luego sale al mundo laboral y resulta que, pues, que no lo contratan, que no consigue ese trabajo tan deseado, tan soñado, y que tiene que hacer la talachita de estar en puerta como todos, ¿no? Un adolescente, ahora un adulto que no está habituado a que le pasen estas cosas, ahí es donde sale la ansiedad, ahí es donde sale la depresión, pero es que, ¿cómo es posible que yo, que tanto, he sobresalido siempre, no consiga chamba? ¿Cómo es posible que hayan ascendido a mi compañero y no a mí? Eso es lo peligroso de tener las expectativas tan altas, en realidad. Sí, porque construyen su valía como persona y su identidad a través de la valoración de las buenas calificaciones, de los reconocimientos, ¿no? Pero nunca hubo ese contacto con los errores. Y los errores también son parte de la vida. Y sé que como papás a veces queremos decir, no, pero yo no quiero que sufra, porque yo sufrí, yo no quiero eso, pero también tiene que equivocarse y decir, y él lo tiene que encontrar como, ok, esto no está chido, vamos a movernos a otra cosa, pero entonces ya le das autonomía y le das este espacio a decir, puedo ser flexible, puedo equivocarme, pero también puedo levantarme y puedo seguir, ¿no? Ahora, en ese sentido, ya hablamos un poquito de estos puntos clave en que, pues, en la adolescencia no se trata de que sean frágiles o de dejarlos de lado, solo se trata un poco de escucharlos. Pero ahora un poquito como estas herramientas en las que, oye, yo ya me acerqué como papá, como tía, como familiar, y le pregunté: "Oye, ¿quieres hablar?", y demás, y me dijo: "No". Y entonces fue como: "Ay, bueno, pues entonces ya no me acerco", ¿no? ¿Cómo nos podemos empezar a acercar primero a nuestros familiares, hijos o nuestro adolescente? Son varias cosas que se pueden hacer. Si el adolescente no quiere hablar, o sea, uno sí le puede insistir un poquito, ¿no?
Pero si no quiere hablar, ¿qué hay que hacer? En realidad nada, hay que respetar que no quiere hablar con nosotros. Muchas veces los adolescentes, sus confidentes, pues son sus amigos, son sus iguales. Con quienes se desahogan son precisamente con sus mejores amigos, con su pareja, ¿no? Con sus compañeros de clase. Entonces, si vemos que el adolescente en casa no quiere hablar, habrá que respetar eso, ¿no? Decir, ok, no quiere hablar. Yo lo que recomiendo es que le pueden decir, mira, está bien, si en algún momento te gustaría hablar conmigo o tienes algo pendiente o que te preocupa, tienes las puertas abiertas y yo escucharé. Y entonces cuando el adolescente llegue y hable con nosotros es escuchar, ¿no? Como decías hace un momento, Liz, ser empáticos, no regañarlos, no juzgarlos. Hay que escucharlos para que entonces el adolescente diga, ah, ok, si tengo algún problema, alguna inquietud, ya sé que puedo acudir con mamá, con papá, con la tía, con el tío. ¿Sabes cómo ahorita se me vino a la cabeza una analogía muy rápida? Que es como, imagínate que hay un río y hay 2 personas del otro, una persona de un lado y otra persona de otro lado, ¿no? Y entonces se trata de construir puentes. No porque obligues a la persona a usar el puente, también puede cruzar el río si quiere, ¿no? Pero le das ya esa accesibilidad de decir, acá está este puente, cuando lo quieras utilizar, ¿no? Y entonces, pues ya hay más seguridad y dices, bueno, sí, sí quiero, ¿no? Entonces creo que esto que dices es muy rescatable, ¿no? Hacer esa mención. Ahora, yo también pienso que ahorita que dices, no, pues hay que darle, respetarlo y todo. No sé, yo me pienso como mamá, que no soy, pero imagínate, yo siento que yo sería como de: "¿Pero por qué no quieres hablar?". O sea, Ujú. ¿no? Entonces, y mi cabeza podría estar mucho pensando como de: "Tal vez no quiere hablar porque está ocultando algo", ¿no? Ahí viene, me veo bien. Bueno, no, es un ejemplo. Sale muy bien, Liz, el ejemplo. Muy bien ese ejemplo. Ajá, sí, ¿no? Entonces, tal vez no quiera hablar y empiezo a hacer como cosas mala onda, ¿no? De, hace rato dijiste, voy a revisarle sus redes sociales, voy a hacer esto. Entonces, con esa idea en mente, ¿cuáles son como esas cuestiones que parecen bien intencionadas porque yo quiero lo mejor para mi hijo, pero que tal vez detrás no estén tan chidas para él? Justamente lo que mencionas, Liz, invadir su privacidad, ¿no? Revisarle a lo mejor su teléfono, los mensajes con los amigos, las redes sociales, si escribe en diario, ¿no? Es su diario, ¿no? Ese tipo de cosas como de invadir su privacidad, aunque puede ser como bien intencionado porque uno se preocupa y eso es muy comprensible, en realidad ya estás destruyendo el puente, ¿no? Hablando de esa analogía, le estás quitando ladrillitos al puente. Otra cosa que puede pasar que nos juega en contra sería, juzgarlos, regañarlos. Sí, hay veces que si uno como papá o como mamá sí tiene que decir: "Oye, tienes que tener cuidado con esto, o esto no te conviene", o sea, uno tiene que cuidarlos, eso no hay duda. Pero si uno se la pasa criticando al adolescente, pues puntos menos, o sea, igual ahí estamos volviendo a, pues, a romper lamentablemente, pues, ese puente. ¿Y sabes qué creo? También creo que muchos de esos miedos son personales. O sea, el miedo que yo tengo, no es porque mi hijo esté en malos pasos, mi hijo o mi hija esté en malos pasos. El miedo soy yo, ¿no? Que es como de, tengo miedo tal vez a ser una mala madre, ¿no? A ser un mal padre, ¿no? Entonces, más bien, también como recomendación sería una buena idea que tú también trabajes esas emociones y esos miedos primero también tú, ¿no? De a ver, es mío esto, que esto me pertenece a mí y esto le pertenece al otro, ¿no? Creo que eso también ayuda muchísimo. Y ahora, tengo aquí otra pregunta que es que me hace más importante, que es, ¿cómo acercarse si el adolescente se cierra o dice que todo está bien, ¿no? Y todo está bien y todo está bien y lleva semanas de todo está bien? Okey, ahí hay que pensar como en el contexto. Vamos a pensar que es un adolescente que no está deprimido, que no tienen, temas con eso, y que no vemos nada como que encienda las alarmas. Si dice que todo está bien, nuevamente, no se le puede obligar a hablar, en realidad, o sea, no hay manera, porque si uno insiste demasiado, lo que hacen es que los adolescentes y cualquier persona se echa para atrás, ¿no? Porque, o sea, qué ganas de que te estén pregunte y pregunte y pregunte.
Y ahí nuevamente entiendo que a lo mejor uno insiste porque está preocupado o está preocupada como mamá, como papá. Y repito, eso es muy comprensible, muy, muy comprensible, pero puede jugarnos en contra. Entonces, si es un adolescente que no está deprimido y no quiere hablar, respetar eso, decirle cualquier cosa, aquí estoy disponible. A lo mejor es un adolescente que va a usar más bien a sus amigos como para de desahogo, ya después nos enteraremos o no. Ahora, si es un adolescente que ya vemos con estos síntomas de depresión, ¿no? Que se aísla, lo de la alimentación, problemas de sueño, concentración, irritabilidad, y nos dice que todo bien, ahí sí no podemos, ignorar eso. Ujú. Ahí sí no. Ahí hay que hablar directamente con el adolescente y decir: "Mira, yo te veo así. Yo te veo que, andas muy muy enojado, yo te veo que ya no sales con tus mejores amigos, yo te veo que ya ni pelas los juegos de video que tanto te gustaban, yo veo esto, yo veo que estás, bajando de peso, podría ser. ¿Sabes qué? Es momento de buscar ayuda porque", y decirle uno cómo se siente como papá, como mamá, como tío, tía: "Estoy preocupado por ti, estoy preocupada por ti, yo quiero que estés bien y tenemos que buscar ayuda". Me encanta eso porque ahí es donde sí tenemos que tomar cierta Sí, decisión, sí. ¿no? Ahí sí no podemos depender de su No. de ese estoy bien, no estoy bien, ¿no? Porque si no, también, pues, es dejárselo mucho a él, ¿no? Y el punto es que no, ahí tal vez sí sería como y esto que que dices me encantó porque es como decirle: "Yo me siento preocupado", Ujú. ¿no? No es como que me salga de la nada y nada más porque quiero obligarte a ir, sino de verdad tengo una preocupación por ti. Y yo creo que ya desde ahí empiezas también a abrir como esos canales, de decir: Está bien". Sí, es que ahorita me acordé de un adolescente, de un caso de un adolescente que también tiene una depresión, pues sí, bastante importante, severa, y a él lo que le ayudó mucho es sentir que la gente se preocupaba por él. Claro, fue así de hablar de: "Mira, es que estamos preocupados y te queremos ayudar, y te queremos cuidar, y si vas a tener que ir con un psicólogo, pues vas a tener que ir con un psicólogo, y si vas a tener que ir con un psiquiatra, a lo mejor vas a tener que ir". Pero mostraron tal preocupación por el chico, que el chico respondió: "Bueno, ¿y cuándo vemos lo del psicólogo?", ¿no? Ujú. O, ¿cuándo vemos lo del psiquiatra? Eso les ayuda, y uno no se está inventando nada. O sea, si uno es honesto, uno es sincero y muestra eso al adolescente, ellos entienden. Entienden que uno no se los quiere molestar o que se la pasen mal, que está preocupado, por él, por ella, y que hay que buscar ayuda. Sí, creo que aquí es muy importante, la ayuda, y la pregunta sería, ¿sí o sí tendría que ser a través de psicoterapia? ¿Hay algún otro tipo de herramientas con las que pudieran salir, de la depresión? Son varias cosas, depende del caso. Hay veces que es solamente psicoterapia con el chico o la chica, hay veces que ayuda la terapia familiar también como suma, ¿no? Como un complemento, y hay otras ocasiones que sí, dependiendo de la gravedad, se necesita de apoyo de un psiquiatra. Entonces, dependiendo del caso, se va armando el tratamiento. Y ahora, yo ya empecé a acercarme, sí estamos justo, trabajando, pues, en ese episodio depresivo por el que está atravesando. ¿Cómo sé que ya está, saliendo de eso? O sea, ¿cómo sé que ya está, mandando indicadores de que está todo bien y ya podemos seguir como en la rutina? Yo me acuerdo una vez de una mamá que me dijo, igual tenía a su hijo adolescente con depresión, y era un tratamiento con psicología y psiquiatría. Y llegó un momento en que empezó a mejorar. Entonces, me acuerdo que esta mamá decía: "¿Sabes cómo lo veo, Isaí? Como el típico adolescente que luego no quiere hacer nada". Ajá. Pero, ¿por qué no quiere hacer nada? Como a lo mejor por pereza o por rebeldía, pero no porque está deprimido, ¿no? Entonces, cuando se noten como típicos adolescentes, es señal de que están mejor. ¿Qué sería típico adolescente? Mira, a lo mejor no va a ser la persona más dócil, ni la más obediente, y a lo mejor tendrá uno que repetirle 3 veces que tienda su cama, ¿no? Pero uno nota que está mejor cuando regresa este interés, pues, por la vida. Otra vez sale con sus amigos, otra vez agarra pasatiempos, está haciendo ejercicio, ya tomó las clases, no sé, de música que tanto quería, ahí la lleva en la escuela, platica con sus papás. O sea, cuando notan esa como vitalidad, ¿no? Quiere decir que va por buen camino. Sí, ¿no? Creo que ya, se puede notar como
esa diferencia entre querer conectar, Ujú. conectar con o videojuegos o amigos o algo, pero ya es como ese interés, ¿no? Ujú. Y entonces ya sabemos que se está moviendo, ¿no? Está refrigerando. Okey. Oye, Isaí, y nada más como para, eh, no dejar de lado un posible caso como hipotético Ujú. de lo que hemos estado hablando, quiero platicarte algo y tú nos platicas cómo lo verías, ¿no? Claro. A ver, dice, imagínate a una mujer de 34 años. Su hija de 15 ha cambiado mucho este año. Duerme demasiado, ya no quiere ver a nadie y todo le molesta. Ella no sabe si es una etapa o algo más serio. Le ha dicho que podría ir a terapia, pero su hija se niega. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer esta mamá? Porque ya la mamá ya detectó que sí, ya se acercó y ya le dijo, vamos a terapia, pero la hija no quiere. Aquí también valdría como sí o sí llevarla. Sí, sí, definitivamente sí. O sea, no podemos esperar hasta que ellos quieran, Ujú. porque siendo muy sinceros, son pocos los adolescentes que quieren ir a terapia. La verdad, pues sí, ¿no? Hay algunos que sí, pero son pocos. En general llegan más como por la preocupación de los padres y eso está muy bien, habla de padres preocupados. Pero no podemos pensar, por ejemplo, en este caso que compartes, Liz, que el adolescente a ver cuándo quiera, porque entonces lo que va a hacer es que los síntomas de depresión se pueden agravar, Ujú. ¿no? Se puede volver una depresión de difícil manejo. Y mientras más tiempo pasa una persona deprimida, más difícil es el tratamiento. No digo que no se pueda tratar, pero es más difícil. Entonces, aquí ahora sí que hay que tomar, pues, el papel de papás, la autoridad de papás. Y no, con esto no quiero decir que sean unos dictadores, pero creo que los papás tienen que confiar en que tienen autoridad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no han logrado que su hijo vaya a la escuela, aunque no quieren, y lo Sí, logran, ¿no? sí. Y en ese sentido, lo mismo, tienes que ir, vas a ir con un terapeuta. Ahora, quizás como para que, esta decisión de ir a terapia fuera un poquito más amable, yo lo que les llego a recomendar es, que el adolescente se involucre en esta búsqueda de tratamiento, ¿no? Que vaya pensando si le gustaría un terapeuta hombre, mujer, alguien más joven, alguien un poquito más grande, dónde le gustaría atenderse, que él se involucre, que él elija al terapeuta. Creo que eso puede ayudar como para que se abra más él al tratamiento. Eso sí, eso me gusta porque allá también lo estás haciendo parte de esa decisión, ¿no? Ya no es un te llevo porque te llevo, sino es como, bueno, a ver, vamos a negociar un poco, ¿no? Ah, pues sí, quiero, pues bueno, sí voy a ir a terapia, pero pues sí o sí quiero que sea alguien joven. Ujú. Ah, bueno, ok, ¿no? Ya empezamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Oye, sí, pues creo que es un tema que se da para mucho y mucho y mucho, porque estoy segura que hay muchos papás, tíos, hermanos, familiares que tenemos esas dudas, ¿no? Y que muchas veces no sabemos mediar entre si puedo o no puedo, me acerco o no me acerco, le digo o no le digo. Pero bueno, pues ya casi se nos está acabando el tiempo. Y lo principal que me gustaría es que nos pudieras decir cuáles son como esos 3 mensajes más importantes que consideras que deben de llevarse las personas que hoy nos escucharon. Yo creo que uno sería lo que mencionabas, Liz, ser empáticos, 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 de verdad. A todos nos da como la amnesia de quién sabe cómo fuimos de adolescentes, pero hay que ser sinceros con uno mismo. Hay que tratar de ponerse en los zapatos del adolescente. Entonces, número uno, la empatía. Número dos, escuchar, escuchar, escuchar y no dejar de escuchar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Si bien hay veces que los adolescentes no están en la mejor disposición de hablar con nosotros, hay algunas veces que muy espontáneamente dicen: "Oye, mamá, papá, tío, tía, ¿qué crees que me pasó en la escuela?", ¿no? "Adivina qué hizo fulanito de tal". Aprovechen eso. Aprovechen ese momento porque es el adolescente solito acercándose a nosotros. Entonces, la apertura, la apertura, la apertura, la apertura. Y la otra es, no dejar de construir puentes, no dejar de construir puentes con ellos, interesarse genuinamente. Hay que tener un interés genuino por los adolescentes. Ellos se dan cuenta, ¿no? Un interés de qué es lo que te gusta, qué películas te gustan, quiénes son tus mejores amigos, qué quieres hacer el fin de semana. Creo que esos serían como, pues, mensajes muy importantes. Sí, y creo que agregado a eso, creo que él o la adolescente que está pasando por esto, es importante que sepas que necesitan adultos que les hablen con claridad.
O sea, no necesitan que les ocultes las cosas, no necesitas que, intentes, o sea, como su privacidad quitarla, ¿no? Lo que necesitan es que les preguntes claro, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Oye, me siento preocupada. Porque si no se hace ahí un rollo un poquito difícil de desenredar y eso por un lado. Y por otro lado, son personas que pueden tomar sus decisiones. No porque sean tus hijos, no porque, tú seas el papá, la mamá, tú tienes que mandar y hacer lo que tú dices, ¿no? También toman sus decisiones, también están en ese proceso de autonomía, de saber qué cosas sí hacer, de también experimentar errores, ¿no? Aunque tal vez nos duela un poquito y digamos: "Ay, no quiero verlo sufrir", pero tienen que pasar por esa etapa, ¿no? Entonces, Isai, pues, muchas gracias por el tiempo, por la charla, creo que estuvo bastante interesante. Me encantaría muchísimo que le dijeras a la audiencia dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales y un poquito de esa experiencia que tienes. Okey, claro, muchas gracias, Liz, pues, por el espacio, por la invitación. Es un tema bien interesante. Ahí me pueden encontrar, tengo una página de Facebook, entonces nada más me buscan así tal cual, pónganlo en Facebook, psicólogo Isaí Nevares, y ahí salgo. Entonces ahí me pueden mandar mensajitos o lo que quieran, ver lo que llego a publicar. Y si quieren algún tipo, pues, de atención, atiendo precisamente a adolescentes, y a sus papás de los adolescentes también. Entonces tengo ahí un consultorio en Colonia del Valle, pues, para lo que necesiten. Perfecto. Entonces, va a aparecer aquí su red social. Y para ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias por esa escucha. Espero que les haya encantado este episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y asimismo, les recuerdo que nos pueden seguir de este lado en la campanita para nuestro canal y que cada semana escuchen un nuevo video. ¿Vale? Entonces, gracias y cambio y fuera.